proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. Y tengo en mis manos un libro, impresionante este libro, de siglos y siglos, un libro sagrado que es la Biblia. La Biblia que ha transformado vidas que de otra manera jamás se podrían haber cambiado. Y nos ha enseñado verdades que la misma vida nos va comprobando su sabiduría. Traspasa los tiempos, las filosofías y las ideas de los hombres cambian, pero lo que está escrito no puede cambiar y siempre canta la verdad. Tengo aquí una hojita que dice que la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometedores, sus historias verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Después dice así, habla de Cristo. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. La Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia. Vamos a estar viendo en este libro una situación de inmoralidad dentro de la iglesia y cómo debe ser tratada. Primero vamos a estar viendo un videíto, así que disfrútenlo y nos volvemos a encontrar enseguida. Disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? ¿Sí? No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien.
Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Señor Bridges. Revelaciones capítulo 3 dice: servimos a un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Dijo: mirad, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero tienes mi palabra y nunca he negado mi nombre. ¿Cree que Dios le dijo que viniera a decírmelo? Así es. Admito que he estado luchando. Y también he rezado. Y es que no veo que esté actuando. Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaban que lloviera. Ambos rezaron por la lluvia, pero solo uno salió a preparar el campo para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviarle lluvia? En el que preparó el campo. ¿Cuál es usted? Dios le enviará la lluvia cuando esté listo. Tiene que preparar su campo para recibirla. Querido amigo, espero que su corazón esté preparado como esa tierra del chacrero, listo para recibir las bendiciones de Dios. Aquí Jesús hablando dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más arriba recita una de las leyes de los 10 mandamientos, donde dice: no cometerás adulterio. Entonces, a veces el acto no se descubre, pero lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios mira las intenciones del corazón. Lleva la ley más adentro del corazón del creyente. El creyente vive según las leyes de Dios, que van más allá de las leyes civiles en muchas ocasiones. Entonces, es más severa la ley de Dios, porque nada se esconde de la vista de Dios. Aquí en 1 Corintios 5 tenemos el relato de algo que pasó en una iglesia en Corinto. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, los que no son creyentes. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué terrible. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice San Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. No es buena vuestra jactancia.
Así que aquí tenemos un hecho, una práctica oculta puesto en evidencia, descubierto. Después tenemos, al ser conocido el tema, la actitud que toma la gente. Y hemos leído, y vosotros estáis envanecidos. Cuando pensamos en esa palabra, ¿no? Orgullosos, hay una nueva libertad aquí. Pero versículo 3 dice, ese tiene que ser quitado, arrancando en el 2, que debe ser quitado del medio de ustedes. Y ahora tenemos la intervención de Dios en su iglesia. Y esa persona debe ser quitada de en medio de sus hermanos. Entonces leemos nuevamente que ciertamente Pablo, que estaba ausente, pero presente en espíritu, estaba en otra parte, pero muy compenetrado en lo que estaba sucediendo, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. A veces se nos dice que no somos quienes para juzgar. Dios ha puesto en la iglesia la necesidad de juzgar a los hermanos que no andan conforme a las Escrituras, tanto en sus doctrinas como en sus prácticas. Entonces, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de Cristo hemos sido admitidos en su presencia, en el lugar santísimo, en su iglesia. Dice ahora, reunidos con Cristo, que les dio ese poder, este debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Significa que en cuerpo, en vida, va a sufrir sus malas elecciones, su rebeldía. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Seguramente este hermano era un creyente, pero por distintos motivos y situaciones llegó a caer en este pecado tan grosero. Entonces, a continuación dice, no es buena vuestra jactancia. No podemos, estaba buscando en el diccionario, ¿no? La palabra jactancia. Estamos pensando en la palabra soberbia y vanagloria. Así decía el diccionario. Jactancia, envanecidos, hazañas. Son todas esas cosas que se cuentan entre los muchachos, en secreto, ¿no es cierto? Vuestra jactancia. Y aún puede ser que una iglesia liberal diga, bueno, en Cristo todo se perdona. Pero aquí hay una disciplina. Y este hermano es sacado de la comunión de su iglesia. No puede ministrar, no puede ni participar de la Santa Cena, porque es un lugar donde estamos en comunión con Cristo y con los hermanos. Y yo no puedo arrastrar mis pecados a la presencia de Dios y contaminando todo ese espacio tan sagrado. Y entonces aquí lo compara con la levadura. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es más que evidente, ¿no es cierto? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí nos está haciendo recordar
en Éxodo capítulo 12, la primera Pascua, que Cristo vino a morir en la Pascua, y en esa Pascua en Egipto, donde el pueblo de Dios estaba esclavizado, fue la sangre de un cordero sin defecto que fue derramada en cada hogar, y los postes y dintel de las puertas eran pintadas con esa sangre. También tenían que no solo comer ese cordero de la Pascua, sino también sacar toda levadura de su casa, no cocinar con levadura. Esa noche tenían que comer pan sin levadura. Normalmente en las Escrituras se refiere a la levadura como la levadura de malicia y maldad, ¿no? Que es una cosa que fermenta todo el grupo, vamos a hablar así, de hermanos. Un pecado que no se trata, entonces todo el mundo termina copiando esa libertad o libertinaje que es contraria a las Escrituras. Entonces, dice de quitar esa levadura, que seáis nueva masa, ¿tá? Una masa sin levaduras. Cristo ya fue sacrificado por vosotros. Entonces, las cadenas del pecado son como esa levadura que encierran a todos y son difíciles de romper. Solo por Cristo pueden ser rotas. Me gustaría compartir con ustedes una primera parte de esta canción, Las cadenas del pecado me libró. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre
Qué linda la libertad. No tener que buscar o mirar hacia atrás a ver si alguien te sigue. Si cometiste alguna cosa y te van a descubrir, uno puede poner la cabeza en la almohada y descansar. Decirle, gracias a Dios, estoy en tus manos. Mi cabeza está libre. Acá está diciendo que, también en nuestro capítulo 5 de 1 Corintios, donde hubo un suceso en una iglesia que salió a luz, esa persona es juzgada, es separada no solo de sus ministerios, sino de la comunión con los demás hermanos. ¿Sí? Y entonces, aquí a continuación, 1 Corintios 5 y versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, los que aman el dinero, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué palabras sabias? A veces es mejor tener 1 litro de veneno bien identificado que tener una gotita en la comida que vas a consumir. Y así es también la iglesia de Dios. Lo que está adentro necesita ser como Dios quiere y no según nuestros apetitos degenerados o apartados de Dios, de la vieja vida, de la levadura, ¿no es cierto? Entonces, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Toda la demás gente vive sus vidas, nunca se han sometido ni a la salvación, que es en Cristo Jesús, ni a sus preceptos, su palabra. Entonces, no juzguéis vosotros los que están adentro, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabra de Dios, no es palabra de Roberto, no, es palabra de Dios. Y así trata el tema de los creyentes. Más adelante, en una segunda carta de San Pablo, 2 Corintios 4, está diciendo lo siguiente. A ver si lo encuentro acá, ¿sí? 2:4. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Dice después,
al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí tenemos la parte buena, que la gracia de Dios se extiende hacia esa persona. Si puede ser admitido, primeramente debe ser admitido a la comunión de la iglesia. No enseguida, pero en un momento cuando se vea su arrepentimiento, entonces, primer paso. Ministerios y responsabilidades en la iglesia, muchas veces es más el daño que ocurre que cualquier bendición que pueda aportar ese hermano. También dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aquí Pablo está mirando a la congregación de Corinto y conocía a todos. Y entonces dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados, justificados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo, amó a todos por igual, no discrimina en absoluto, ama y ama. Tanto así que dio su Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos lavados, dice aquí, de los peores pecados. Dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¡Qué limpiador! Nos limpia la sangre de Jesús derramada en la cruz. Después dice que somos santificados, significa puestos aparte. Y hay un versículo aquí, el ministerio del Espíritu Santo es impresionante. Y ya estamos pensando que nos despedimos con estas palabras, ¿no es cierto? Porque el tiempo se nos ha ido. Pero dice así, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahora dice, primera Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin lugar a acusación, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después justificados en este versículo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios nos da una nueva oportunidad, nos lava, nos limpia. Si, hermano, no tienes esa restauración todavía, hay que buscarla. Dice Gálatas 6:1 que si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quisiéramos para usted, hermano, ¿no? Que sea restaurado plenamente, cabalmente, bíblicamente, para servir de nuevo en la familia de Dios. Que Dios te bendiga en esta semana. Quiero proclamar de tu majestad.